Cuando llegaron los españoles nos trajeron toda su cultura y dentro de ella, por supuesto, la religión católica. Tanto así que a la vuelta de la esquina de la conquista, hoy el Perú es un país eminentemente católico. Durante la colonia, otra manifestación religiosa que no fuese la de la Santa Iglesia Romana estaba completamente prohibida. El castigo era morir en la hoguera. Ya con la independencia como que la cosa se liberalizó un poquito. Poco a poco se fue dando una tolerancia de culto. Hoy en Lima podemos ver templos de distintas manifestaciones y creencias. Hay algunos más visibles que otros. Hagamos un recorrido por templos no católicos en Lima. Al menos algunos, hasta donde nos alcance la fe. Hasta los años 40 del siglo pasado, Lima albergaba una población básicamente católica. Quizá porque el catolicismo, en un rapto monopólico apoyado por el Estado que no promovía la libertad de culto, era el único que podía practicarse públicamente. Sin embargo, con el paso de los años, las cosas fueron cambiando y hoy en día es posible encontrar, a pesar de que la mayoría de limeños se declaran católicos practicantes o no, evangélicos, protestantes, judíos, musulmanes, mormones y hasta cultos de origen chino, japonés, hindú o coreano. Esta expansión de religiones ha generado como contraparte natural la visibilidad de las mismas manifestadas a través de sus templos. Veámoslos. En la cuadra 4 de la avenida Santa Cruz, para ser más exactos, se encuentra la Catedral Anglicana del Buen Pastor. Este templo, de estilo neogótico, fue inaugurado en 1949 y es el principal templo limeño para aquellos que profesan la fe anglicana, nacida en Inglaterra. Fue el reverendo Juan G. Pearson el encargado de negociar con el Estado peruano en 1849 la autorización para que se les permita realizar servicios religiosos en inglés para los inmigrantes provenientes del Reino Unido. Sin embargo, el Estado, truculento como siempre, les concedió el permiso para dar las misas en inglés, pero no les autorizó la construcción de ningún templo. Tuvo que pasar un siglo para que el templo pueda ser edificado en el distrito de Miraflores, peripecia que nos cuenta el Buen Pastor. En realidad nació con los negociantes ingleses y americanos que llegaron aquí en el siglo XIX. Y el primer servicio anglicano fue en el Callao, en el año 1841. Esta iglesia fue fundada en Lima 8 años después, en 1849. Y estamos aquí desde entonces. Esta iglesia guarda la memoria de aquellos súbditos británicos que, estando en Lima, viajaron a luchar para ofrendar sus vidas en las grandes guerras. Asimismo, la iglesia tiene varios vitrales originales del primer templo anglicano de Lima. Las imágenes que se muestran son principalmente de santos y pasajes de la Biblia. Este árbol, que está frente a la iglesia anglicana, en el cruce de las calles Santa Cruz y Santa María, en el límite del distrito de Miraflores y San Isidro, es un roble que fue mandado a plantar por nada menos que la reina Isabel II, cuando se consagró esta iglesia en la década de los años 40. Así que Dios salve a el árbol. Daremos un pequeño salto
tanto geográfico como teológico, y nos encontramos con la sinagoga 1870. El origen de este templo y de su extraño nombre se remonta a la Sociedad de Beneficencia Israelita 1870, fundada en el siglo XIX por los primeros inmigrantes judíos que llegaron a nuestra ciudad. Sin embargo, fue recién en 1938 que la asociación alquiló el local de la calle Libertad en Miraflores a la Beneficencia Británica para abrir la sinagoga. El primer rabino fue Leopoldo Weil. 10 años después, la Sociedad de Beneficencia se compró el local. Recién en 1999 se demolió la vieja casona para construir la sinagoga sobre el mismo sitio, dejándose intacto el exterior. Como dato curioso de esta sinagoga, se puede contar que por lo general el arca o altar de una sinagoga siempre mira hacia donde se encuentra Jerusalén, pero en esta no se pudo ubicar en esa posición por respetar la estructura original de la casona. Otra cosa que podemos notar delante del arca es la luz perpetua que recuerda simbólicamente a las 7 velas del candelabro o menorá de Jerusalén. Los ritos ancestrales se mantienen incólumes en esta como en las otras sinagogas de Lima. Que nos lo cuente su rabino. En el siglo XIX había a mediados viviendo algunos judíos acá en Lima que vinieron como representantes de casas comerciales europeas. Estos judíos venían principalmente de Alemania, algunos de Francia, de Checoslovaquia, de la zona de Alsacia y Lorena. O sea, es una inmigración de origen alemán. Gente culta, estudiada, profesionales, la mayoría de ellos, y instituyeron esta comunidad que es la más antigua de las 3 comunidades judías que existen en el Perú. Según el calendario judío, ¿en qué año nos encontramos? La respuesta, 5769. Según la tradición judía, esta fecha comienza a correr a partir de la creación del mundo. Hace no mucho tiempo, todo aquel que pasaba por el pase a desnivel de las avenidas Brasil y La Marina podía ver unas torres con unas extrañas cúpulas en forma de cebollas. Era precisamente la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Trinidad, que se erigió a imagen y semejanza de las iglesias ortodoxas rusas. Hoy en día, esas torres ya no existen más, pues fueron demolidas por encontrarse demasiado deterioradas. La historia de los ortodoxos en Lima se remonta a mediados del siglo pasado, cuando cayó por estos lares desde la Siberia ni más ni menos el padre ruso Serafín. El sacerdote fue recibido por el ingeniero ruso Klaus Kursel y juntos decidieron crear una parroquia, para lo cual movilizaron a la incipiente comunidad ortodoxa limeña compuesta casi exclusivamente por feligreses de origen ruso. El problema, otra vez, fue el Estado. Como siempre, exigía crear una asociación cultural sin fines de lucro como requisito indispensable para erigir un templo de otro rito que no sea católico. Así nació la Asociación Cultural Ortodoxa Cristiana, que contaba en sus inicios con 55 miembros y el templo se inauguró en 1955. En esta iglesia, lo que conocemos como el altar, está detrás de una pared llena de íconos que se llama iconostasio. Las imágenes siguen siempre un mismo orden. Lamentablemente, el padre Serafín murió en 1998, pero su iglesia aún perdura. En la iglesia ortodoxa el rito, eso, el rito bizantino, ¿no? Todos celebramos. Hay diferencias, por ejemplo, pequeñas diferencias, pero usted va a identificar la misa ortodoxa en cualquier parte de ortodoxa que usted va a estar. Pero hay diferencias, por ejemplo, los rusos tienen sus particularidades, los griegos sus particularidades. Siempre hay. Aquí son obligados a convivir, ¿no?
todos, rusos, árabes, griegos, romanos. Y yo, como de patriarcado ecuménico, el padre, yo tengo que seguir las normas, el calendario que manda el patriarcado ecuménico, ¿no? Y gracias a Dios todos aceptan, todos vivimos pacíficamente.